Hola, ¿cómo están? En este cuarto encuentro vamos a abordar aparato respiratorio y ventilación mecánica. Vamos a ver unos conceptos básicos del aparato respiratorio y luego vamos a ir de lleno en lo que es ventilación mecánica. Si bien nosotros como enfermeras, como enfermeros, no podemos ir y cambiar los parámetros de manera independiente, no es algo que nos sea de nuestra incumbencia, es importante el conocer el respirador y el poder interpretar, leer los parámetros que nos brinda el respirador para poder entender la situación que le está ocurriendo al paciente. Comprender qué hago y para qué lo hago. ¿Por qué le tengo que hacer el PAF a este paciente? ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Entender que si el paciente va a estar con un tratamiento de antibióticos por una neumonía, cómo requiere una fracción inspirada de oxígeno más concentrada, un 70% al inicio, seguramente la preextubación bajará a un 30%. Y nosotros somos los principales espectadores, somos los profesionales que estamos las 24 horas al lado del paciente y que somos quienes vamos a detectar cualquier alteración que tenga el paciente antes que el resto del equipo de salud, siempre y cuando tengamos el conocimiento para poder hacerlo. Entonces, un paciente puede presentar alteraciones en el respirador, en la interacción circuito respirador-paciente, y nosotros podemos detectarlas e informarlas. Esto va a ser muy beneficioso para el paciente porque se va a poder tomar conducta y cambiar desde lo que es la analgosedación o modificar los parámetros del respirador para que el paciente esté más confortable en conjunto con el respirador. Les voy a hacer una breve introducción y luego va a haber una segunda parte donde ustedes van a poder, se va a hacer todo el abordaje de los tres modos respiratorios que vamos a trabajar, que es volumen control, presión control y soporte, un poco de lo que es PAFI y el cálculo del peso ideal, que esto le va a servir mucho para que es la tercera actividad donde se va a abordar aparato respiratorio. Simplemente tendrán que aplicar las fórmulas y interpretar de acuerdo a los parámetros que se dejan en el monitor, si hablamos de presión control, de volumen control y de soporte. En la segunda parte también van a poder ver la interpretación de distintos videos que se van a subir los links para que ustedes los puedan ver. Por un lado van a tener los links donde ven los videos, una explicación sencilla, y luego el desglose de cada video que se va pausando y explicando algunas características generales de esas modalidades. Muy bien, comencemos con lo que es aparato respiratorio, haciendo un breve repaso. El aparato respiratorio comienza en la nariz y la boca y continúa a través de las vías respiratorias y los pulmones. El aire entra en el aparato respiratorio por la nariz y la boca y desciende a través de la garganta, faringe, para alcanzar el órgano de fonación laringe. La entrada de la laringe está cubierta por un pequeño fragmento de tejido epiglotis que se cierra de forma automática durante la deglución, impidiendo así que el alimento alcance las vías respiratorias. La tráquea es la vía respiratoria de mayor calibre. Se divide en dos vías respiratorias de menor calibre, los bronquios, derecho e izquierdo, que se dirigen hacia ambos pulmones. Cada pulmón está dividido en secciones, que son los lóbulos. Del lado derecho vamos a tener 3 lóbulos y del lado izquierdo vamos a tener 2, porque el corazón ocupa una parte. Comparte espacio con lo que es el corazón. Los bronquios, a su vez, se ramifican múltiples veces en vías respiratorias más finas hasta acabar en las más finas de todas, que son los bronquiolos. Al final de cada bronquiolo hay miles de pequeños sacos de aire, alvéolos. El alvéolo es la unidad funcional del parénquima pulmonar. Conjuntamente, los millones de alvéolos de los pulmones forman una superficie de más de 100 metros cuadrados. En el interior de las paredes alveolares se encuentra una densa red de diminutos vasos sanguíneos denominados capilares. La barrera entre el aire y los capilares, extremadamente fina, permite que el oxígeno pase de los alvéolos hacia la sangre y que el dióxido de carbono pase de la sangre interior de los capilares hacia el aire en el interior de los alvéolos. Fíjense, 100 metros cuadrados, una superficie muy grande que tienen los pulmones, ¿no? De esa capacidad de intercambio gaseoso. Entonces, no es un concepto menor, porque cuando hay una neumonía que está afectando el parénquima pulmonar, podemos llegar a decir que si una parte del pulmón está afectada, la otra parte que está sana o que no se encuentra tan afectada, ¿qué significa que se encuentra afectada? Que la unidad funcional que es el alvéolo no estaría produciendo un buen intercambio gaseoso, por ejemplo, porque está en un proceso inflamatorio, como fue el COVID, o que está en una neumonía, está ocupado ese espacio
y hace que el alvéolo pierda la eficacia en el intercambio gaseoso. Ahora, lo que puede llegar a ocurrir es que al tener estos 100 metros cuadrados haya mecanismos compensatorios y que hasta cierto punto pueda llegar a compensar para satisfacer las necesidades básicas del intercambio gaseoso. La pleura es una fina membrana transparente que recubre los pulmones y que además reviste el interior de la pared torácica. Permite que los pulmones se muevan suavemente durante la respiración, incluso cuando la persona está en movimiento. Normalmente, entre las dos capas de pleura, solo hay una pequeña cantidad de líquido lubricante. Las dos capas se deslizan suavemente, una sobre otra, cuando los pulmones cambian de tamaño y de forma. Bueno, aquí hemos un poco recorrido el aparato respiratorio y cómo esto desemboca en los bronquiolos y a su vez en lo que es propiamente la unidad funcional que es el alvéolo. ¿Cómo se observa esto, no? Como pequeñas bolsas, como pequeños sacos y recubierto por una red de capilares. Característica de los alvéolos. Los alvéolos son minúsculos sacos ubicados en los pulmones rodeados por una red de capilares sanguíneos. Contienen fibras de tejido conectivo que les aportan su elasticidad característica y están compuestos por células planas de tipo 1 y células de forma de cubo de tipo 2. Es importante esta elasticidad que tienen, que le permite distenderse para poder intercambiar tanto oxígeno como dióxido de carbono. Cada pulmón cuenta con 150 millones de alvéolos. No es un dato menor. Estos 150 millones de alvéolos. Entonces, esta capacidad que va a tener nuestro pulmón de compensar cuando hay una alteración de una pequeña porción de los alvéolos, ¿no? Aquí se observa más lo que es el saco alveolar. Sangre desoxigenada desde la arteria pulmonar. La sangre oxigenada hacia la vena pulmonar. La ventilación mecánica. La ventilación mecánica con presión positiva es un tratamiento de soporte vital para los pacientes afectados de insuficiencia respiratoria aguda. Los dispositivos disponibles para la ventilación con presión positiva han evolucionado de forma extraordinaria entre mediados de los años 70 y fines de los años 90, mientras que los ventiladores de primera generación entre comienzos del siglo XIX y mediados de 1970 eran poco más que bolsas de anestesia mecánicas incapaces de responder a la demanda del paciente y contaban con sistemas de monitorización muy rudimentarios. En caso de tenerlos 2 décadas después, aparecía la generación actual de ventiladores, que es la cuarta. O sea que primero tenemos que comprender que el aire ingresa, el oxígeno ingresa a nuestro cuerpo mediante una diferencia en lo que es las presiones. Yo genero una presión negativa cuando hago la inspiración, cuando inspiro, a través de los músculos que participan, el tórax, diafragma, genera una presión negativa, entonces el aire ingresa, por diferencia de presión, ingresa a nuestro organismo. En el momento de que yo uso ventilación mecánica, no va a ingresar por diferencia de presión, sino que yo voy a ejercer una presión, el respirador va a ejercer una presión positiva, haciendo que ingrese el aire, el oxígeno, a nuestros pulmones. Y estos respiradores no había eran muy rudimentarios en el aspecto que no permitían una interacción entre el paciente y el respirador. Yo programaba parámetros, frecuencia respiratoria, cantidad de volumen a administrar, y el paciente hay que tenerlo dormido. Y el trabajo del respirador es hacer el esfuerzo que el paciente no puede hacer para que no se agote y garantizar de alguna manera también mayor fracción inspirada de oxígeno. ¿Para qué? Porque si está comprometido el parénquima pulmonar, los alvéolos se encuentran afectados y no alcanzan esos 150 millones de alvéolos a satisfacer las necesidades del organismo, lo que hace el respirador es que el paciente no respire y no haga ningún esfuerzo para que no haya un desgaste y suministrar, hasta que pase el proceso del antibiótico a su efecto, imaginemos una neumonía, hasta que el antibiótico haga su efecto, los alvéolos se desinflamen, recuperen su capacidad para intercambio gaseoso. Bueno,
lo que hacemos es trabajar con el respirador con esta presión positiva y una fracción inspirada de oxígeno elevada. Estos respiradores antiguos no permitían una interacción entre el paciente y el respirador, cosa que los ventiladores de cuarta generación, los respiradores de cuarta generación, sí la permiten. ¿Qué significa eso? Que si el paciente llega a ser, quiere interaccionar, yo programo frecuencia respiratoria 18, y el paciente se despertó y quiere, entre medio de una inspiración, entre una inspiración y otra, quiere respirar, entre lo que yo le programé, lo requiere, el respirador detecta, tiene sensibilidad, antes no tenían, y permite, lo asiste. Entonces, de alguna manera, puede interactuar más el respirador con el paciente para que sea más, se acomoda más a las necesidades que presenta el paciente. Antes era rígido, rígido que no había mucha comunicación. Programo esto y esto es lo que se infunde. Y ahí es donde el paciente sufría un poco en el aspecto de que, bueno, quiero respirar. Y el respirador no detectaba que el paciente hacía una fuerza, una presión negativa para querer respirar y el respirador no lo asistía. ¿Y esto qué pasaba? Se ponía sincrónico, se desesperaba el paciente, lo sufría mucho. Con estos respiradores de cuarta generación, de alguna manera, es más confortable la respiración para el paciente. Hay un montón de parámetros que uno puede ir adecuando para que el paciente, en caso de despertar, pueda interactuar y que no tenga esa rigidez de, bueno, se ventila de esta manera y no hay otra manera. Permite interactuar un poco en el circuito respirador-paciente, que haya una interacción entre el paciente y el respirador lo asiste al paciente. Antes no, el respirador hace todo el trabajo y no detectaba cuando el paciente se despertaba y quería una frecuencia respiratoria mayor. Esa es la gran diferencia. A la hora de entubar los pacientes tenemos que tener en cuenta el momento. No es lo mismo una intubación prematura, no es bueno porque se puede evitar, ¿no? Entubar al paciente porque noto que está un poco agitado, no sería lo ideal. Y tampoco es lo ideal que el paciente esté muy agotado, que ya no dé más, porque está con una neumonía, está afectado gran parte de su parénquima pulmonar y se cansó, se agotó. Eso tampoco es bueno. Y ahí recién lo ventilo, cuando el paciente no da más. Porque se termina distresando, el estrés que sufre el paciente, el agotamiento del pulmón, y queda mucho más agotado después cuando uno lo conecta al respirador. El grado de respuesta va a disminuir. De alguna manera lo que se intenta encontrar es el punto justo para que no haya una intubación demasiado tardía, pero tampoco precoz. Nos pasó un poco con la pandemia, ¿no? Que no sabíamos bien qué hacer, ya que el porcentaje de mortalidad era muy elevado en los pacientes en ARM. En nuestro país, lo dijo el ministro Goyan de la provincia de Buenos Aires, ministro de Salud, hablaba de que por arriba del 70% paciente en ARM COVID, ¿sí? Paciente que se le colocaba el tubo, ventilación mecánica asistida, 70% de mortalidad en la primera ola, mayor del 70%. Entonces, muchos no querían querían esperarlos porque sabían que eran pocas las chances. Y o lo entubamos ahora o esperamos y estaban esa disyuntiva. Como les comentaba, existen tres modalidades ventilatorias, que es volumen control, ventilación controlada por volumen, ventilación controlada por presión y ventilación con presión de soporte. Cada una tiene sus características. Básicamente, de alguna manera el parámetro fijo es el volumen en volumen control, en presión control va a ser la presión, y el soporte es una buena modalidad porque quien maneja la frecuencia respiratoria es el paciente. Entonces hay una mayor interacción entre el paciente y el respirador. Las otras modalidades, el respirador hace maneja la frecuencia respiratoria. Pasar el programa 19 respiraciones por minuto. Ojo, que hay algo que se llama trigger, sensibilidad, que permite que si el paciente se despierte y quiere hacer una inspiración, un ciclo en el medio de lo que yo programé, también se lo permite. Pero la del soporte es muy beneficiosa ya que si el paciente está despierto, el paciente maneja el patrón respiratorio, el ritmo, y el respirador lo asiste. Esto es muy bueno, esta modalidad de soporte, porque lo que permite es que el paciente pueda recuperar fuerza si estuvo 15 días en ARM. Al pasarlo en soporte, empiezo a trabajar de a poco que recupere fuerza en lo que es la musculatura, todos los músculos que participan en el proceso inspiratorio. Va recuperando fuerza.
Existen numerosas indicaciones para intubación endotraqueal y ventilación mecánica, pero en general deben considerarse la ventilación mecánica cuando hay signos clínicos o de laboratorio que indican que el paciente no puede mantener la vía aérea abierta o una inadecuada oxigenación o ventilación. Los hallazgos relevantes incluyen una frecuencia respiratoria mayor a 30, incapacidad para mantener una saturación arterial de oxígeno mayor a 90, con una fracción inspirada de oxígeno menor a 60, un pH menor a 7,25, una presión de dióxido de carbono en gases arteriales mayor a 50, recuerden el valor normal del pH 7,35 a 7,45 y lo que es dióxido de carbono desde 35 a 45. La decisión de iniciar la ventilación mecánica debe basarse en el criterio clínico, considerando la situación clínica completa y no únicamente los criterios numéricos simples. Sin embargo, la ventilación mecánica no debe retrasarse hasta que el paciente esté demasiado grave. Hay que evaluar un todo. Hay que evaluar el patrón respiratorio del paciente. ¿Cómo respira? ¿Utiliza músculos accesorios? Si el paciente satura en 97, 98 y está con 45 de frecuencia cardíaca, o está con 30, pero está panseando, está utilizando músculos accesorios. Entonces, ¿hasta qué punto lo voy a esperar? ¿No? Llega un momento que digo, está rumbo a agotarse, se está agotando, requiere intubación. Entonces, puede mantener ciertos parámetros, pero si el paciente no lo vemos bien, o puede estar estable, pero ya el laboratorio nos indica ya otros signos, se tiene que ver la posibilidad de intubarlo. Estos conceptos, bueno, los vamos a rever en el próximo video, donde, como les comentaba, vamos a abordar de lleno videos donde vamos a ver volumen control, presión control y soporte. Recomiendo que lean el material de lectura que se les comparte, que los va a orientar muchísimo para que puedan entender mejor estos conceptos.